Estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, 8:33. Ya estamos con nuestros panelistas de día lunes aquí en el estudio. Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES Chile. Claudio, bienvenido. Ya a la distancia, pero lo vemos, lo saludamos ahí. Nos sentimos muy cerca de Cristóbal Uneus, director Data Science and Holster. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, Cristóbal. Hola. Todo bien, ¿y ustedes cómo están? También a Claudio. Todo muy bien, Muy muchas buenos gracias. días. Muy buenos días. Oye, partamos por el plazo perentorio y definitivo que se termina este miércoles y que como que parecía que no iba, como que en algún momento pensábamos que los partidos iban a llegar como con todo organizado, con tiempo, y todavía ninguno se ha podido poner completamente de acuerdo, o sea, tener el puzzle armado de dónde va a ser primarias y de quiénes van a ir a competir en esas primarias. Cristóbal, ¿cómo le ves a la distancia de las consecuencias que va a tener? Como hay, por supuesto, que cada uno de hay municipios que están más complicados que otros, pero para el oficialismo, por ejemplo, ¿dónde ves que están los principales, dónde aprieta el zapato, como se dice? A ver, yo creo que tanto en el oficialismo como en la centroderecha se nota que hay una ausencia, una falta de candidato, por razones distintas. Hay incentivo a dejar todo esto para el último minuto para que el oponente no sepa cuáles son las comunas y después, por lo tanto, no pueda cambiar los candidatos a última hora, ¿no es cierto? Sí, al parecer, en los gobernadores, tapando las cartas, los gobernadores están llegando a acuerdos, ¿no es cierto? Claudio Rego está inscrito en la ADC, hay candidatos en todo el país, no se nota nada de los gobernadores en la centro-derecha. Ahora, políticamente, hoy día los gobernadores no son muy relevantes, es un cargo que no tiene mucho poder y me da la sensación que no es predictivo en términos electorales. Como lo ven las municipales. Sí, claro. Lo que sí yo veo es que hay demasiado énfasis en la centro-derecha en las tres comunas y el desafío de la centro-derecha, yo veo que la centro-derecha tiene por primera vez la posibilidad de llegar a la moneda y tener mayoría en ambas cámaras. Hoy día ya tiene mayoría en el Senado y le faltan 8 diputados en la Cámara para hacer mayoría. Y por lo tanto debería poner énfasis en aquellos municipios en donde hoy día no tienen los suficientes diputados. Yo pienso en todos los distritos donde está el Partido de la Gente, por ejemplo. Y ojalá, ¿no es cierto?, hay para arrebatar, ¿no es cierto?, y tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senado, porque ahí el gobierno se le hace mucho más fácil. Claudio Alvarado, ¿cuál es tu lectura de cómo se ha dado este escenario? Que todavía es incierto, como dicen, no sabemos quién va a ser el candidato, quién va a ir a primarias o no. Parece que tapan las cartas. En eso suena real, muy real lo que dice Cristóbal. Sí, efectivamente, el panorama me parece que en términos generales se ve tal cual Cristóbal lo dibuja. También probablemente hay cierta cuota de improvisación y de falta de candidatos real, influida eventualmente por otro motivo en el cual se repara poco, y es que los últimos ciclos político-electorales para los partidos políticos y las distintas coaliciones han sido muy duros, digamos. Si uno mira de 2019 a la fecha, la cantidad de votaciones que han existido también ha puesto, ha tensionado el sistema en sus capacidades y también en su elenco. Hay muchas personas que podrían haber sido candidatos eventualmente, pero que hoy día no están disponibles producto de las inhabilidades que existieron para los procesos constitucionales. Sí. Cuántas personas fueron al Consejo que de no haber existido esa elección quizá hoy día estarían corriendo o estarían pensando en correr el día de mañana. Yo creo que también hay un factor que se menciona poco que puede estar influyendo en este escenario, pero en cualquier caso es verdad que uno hubiera esperado más preparación, especialmente de parte de la centro-derecha, y en ese punto específico yo coincido también con Cristóbal, lo he dicho en otros lados también, en que es un error que la derecha ponga tanto foco en las llamadas tres comunas en el ex distrito 23. ¿Por qué pasa eso? Porque es evidente que eso lo tienen ganado, digamos, y se ponen a discutir. O sea, incluso yo preguntaba por Providencia. Providencia no es igual que las tres del sector oriente, es un poco más diversa, ¿cierto? No está asegurada. No, pero Evelyn Matei obtuvo más afectado. del 50%, pero bien expectado. ¿Por qué gastar tiempo, por ejemplo, ahí en hacer primarias? Renovación Nacional pone sus candidatos. Sí, mi impresión es que influyen, por un lado, lo que hablábamos antes, o sea, no llegaron bien parados a esta coyuntura y hay mucha improvisación y decisiones de último minuto, pero también está el factor, digámoslo, de la comodidad, digamos, para un candidato de centro-derecha con cierto renombre nacional, es mucho más desafiante o también más difícil ir a disputar, no sé, Maipú con el alcalde Bodanovich o sectores populares de votación tradicional de izquierda, es mucho más duro y hacerlo requiere mayor disposición al sacrificio y en cambio ir de candidato por Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, es algo que
resulta más atractivo en cuanto a la comodidad del que compite, y yo creo que la derecha ha padecido un poco de ese problema. Oye, yo no sé si esto es mucha aventura o mirar muy para adelante, Cristóbal, pero yo escuché, el que es alcalde no va a ser ministro, y eso espanta a algunos. No sé si esas cuentas también se sacan en política. Sin duda, sobre todo porque yo creo que Claudio lo dijo en el programa anterior, ¿no es cierto? Hay una ausencia también de candidatos porque varios quieren ser autoridad en el próximo gobierno de la centro-derecha. Entonces se están de alguna manera guardando porque es poco serio ser candidato y al año y medio renunciar. Yo quiero poner otro antecedente también que es diferente al proceso del 2021. Hay más de 100 municipalidades que están siendo investigadas por el Consejo de Defensa del Estado por problemas de probidad, corrupción. El 40%, y por lo tanto, el 40% de los municipios a nivel nacional están siendo investigados. Mucho mayor. Entonces, por lo tanto, cualquier alcalde que asuma va a tener que gastar tiempo y capital político en resolverlo. Yo pienso en la alcaldesa Camila Merino en Vitacura, ¿no es cierto? Que ha pasado, uno escucha, ¿no es cierto?, la gente que trabaja con ella cercano, que ha pasado gran parte del tiempo resolviendo el problema que le dejó Torrealba en la investigación y ha podido ser poco de lo que era su plan y de hecho recibe muchas críticas de los habitantes de Vitacura por esto. Entonces yo me imagino un alcalde, un candidato que quiera iniciar su carrera política, va a pensarlo 2 veces meterse en una alcaldía que tiene problemas de plata, que se están siendo investigadas y que por lo tanto va a tener que hacerse cargo de este problema. Claudio. Sí, efectivamente, ese factor desde luego influye, porque además hay que pensar que ser alcalde es un trabajo muy exigente, está muy expuesto, y claro, quien se quiere proyectar gana tribuna, gana conexión con los vecinos, eventualmente gana matinales, pero al mismo tiempo, por los motivos que dice Cristóbal y por la pega diaria de un alcalde, es mucho más exigente en el día a día que el trabajo de un parlamentario, que no digo que sea poco importante, también lo es muy relevante, pero un parlamentario puede estar algún tiempo fuera de foco, más sumergido. Es menos expuesto. Es menos expuesto, exactamente. Ya, y aquí, pero también el lado positivo, y también por eso uno dice, ¿cómo no le están poniendo tanto a la ficha? Las municipales son predictoras de la presidencial, ¿o no? ¿Coincidimos en eso, no? O un buen trampolín, al menos, ¿sí? ¿Es un buen trampolín? No, y un buen termómetro del momento político. También, históricamente ha sido buen predictor, como dice Connie. Eso es verdad. Y la derecha tiene solo todo por ganar, porque le fue muy mal. Lo hablábamos con Guillermo Ramírez y la verdad es que sacaron el 20%. Dijo, no fue pésimo. El 20% en la última municipal y cuando más o menos uno piensa que los que le debería corresponder es por lo menos el 40%, ¿o no? Claro, efectivamente. Pero es que hay que recordar 2 cosas. Lo primero es que esa elección fue probablemente en el peor minuto de la historia de la centro-derecha desde el retorno a la democracia. Esa es la misma elección en que se elige la fallida convención de 2021-22, digamos. O sea, el mismo día. La lista del pueblo. Exactamente. Son esos comicios y por tanto, como dice Connie, la centro-derecha y la derecha tendrían mucho para crecer, pero eso supone una disposición que uno ve ausente y que es la convicción de que el partido no está ganado. Y a ratos da la impresión, observando distintos actores políticos, de que muchos personeros de oposición asumen que por el solo hecho de que este ha sido un mal gobierno, de que que tiene 30% de apoyo, etcétera, la elección parlamentaria y presidencial está ganada, y eso es un severo error. O sea, no hay nada más equívoco, no hay nada más erróneo para la centro-derecha que confiarse en que el partido está ganado, y sin embargo uno observa eso de manera expresa o tácita. ¿Y notan ese cambio ustedes de lectura de la política en los candidatos que ustedes están escuchando? Porque está lo de la corrupción, los cuestionamientos. Me parece José Ferrazo, y por ahí que no estoy diciendo que tenga directamente relación, pero hubo una administración bien cuestionada, 7.000 millones que faltaban ahí en la Corporación de Desarrollo Social, que estaba siendo investigado por mal manejo de caudales públicos, entre otros, que ya hemos mencionado. ¿Ustedes notan eso, esa lectura adecuada de los nuevos tiempos? Hay que responder a la gente. Ya lo voy a preguntar por el tema de la derecha y lo que hablábamos con Guillermo Ramírez sobre el documento de Diego Chalper, pero ¿ustedes notan eso o no lo notan? El famoso que es buen candidato a ser electo, pero que administrando era pésimo o malversaba, etcétera. ¿Notan eso, Cristóbal? Yo veo en el caso de la Josefa Razuri un problema endémico de la centroizquierda, la falta de nuevos rostros. Ya. Entonces, eso es algo muy preocupante y de alguna manera dice de que por alguna razón, ¿no es cierto?, no ha podido convocar nuevos rostros, nuevas personas. La concejal, ¿no es cierto?, el Frente Amplio la está criticando harto a la Josefa Razuri. Yo vivo en Providencia, ¿no es cierto?, la alcaldesa Matei
ha hecho una pega extraordinaria, ¿no es cierto?, en un montón de ámbitos. Seguridad sigue siendo un desafío, ¿no es cierto?, probablemente porque el municipio tiene pocas herramientas para hacer un cambio sustancial, ¿no es cierto?, faltan policía y un montón de otras razones, pero yo creo que el problema más de fondo de la centroizquierda es que faltan nuevos candidatos, nuevos rostros, el centro político no existe, ¿no es cierto?, la ADC, que jugaba un rol antes, hoy día casi ya no existe, ¿no es cierto?, y los partidos nuevos que están surgiendo no están en la centroizquierda, entonces yo creo que este es como el problema más de fondo. Nuevamente yo ahí agregaría como un factor adicional dentro del cuadro que describe Cristóbal, los efectos del proceso político que ha existido de 2019 a la fecha, porque la verdad es que la renovación de las izquierdas en muchos casos tuvo protagonismo o en la convención que fracasó, claro, o en el gobierno actual, digamos. Claro. Y ahí también hay un... Ahí están los cuadros, como se dice. Exactamente. Ahora, hablando de la renovación de la izquierda, hablemos de la supuesta renovación de la derecha también. No sé si alcanzaron a leer algo del documento del diputado Diego Chalper, que se llama Unidad por el Cambio, y que básicamente lo que sostiene es que la derecha tiene que hacer un proceso que un poquito mayor de reflexión desde qué es lo que pasó realmente, que hay detrás del estallido social, más allá de si alguien lo ensalzó, lo defendió, lo promovió, pero que hay algo detrás, había una incomodidad, había un síntoma, había un síntoma detrás que no nos podemos hacer los locos. Eso es un poco lo que dice Diego Chalper, y que la derecha no puede pensar que como que ya se olvidaron de eso, que ya esos temas que estaban en ese momento, las pensiones, la salud, ya no son temas, y ahora la idea de solo Desbordes, como en ¿no? la economía. Era como la idea de Mario Desbordes. Claro, exactamente. Y solo la idea de manejar bien la economía y defender las libertades y aprovecharse del mal momento del gobierno los va a llevar a ganar las elecciones y a tener un buen gobierno, sino que hay que hacer una cosa un poquito más profunda y hacerse cargo no solamente de defender las libertades, sino que también de dar seguridades. Y plantea, por ejemplo, la derecha debiera plantear un plan garantizado de salud, algo que ha sido en general más bandera de la centroizquierda. Claudio, ¿tú coincides con esa necesidad y que no ha existido esa reflexión en la derecha? Sí, yo en términos generales coincido con el planteamiento que formula el diputado Chalper, al menos según como aparece aquí en la entrevista, en el reportaje, me parece bastante bien orientado, y me parece bien orientado sobre todo porque hoy día la tentación de la derecha es la contraria justamente. La tentación de la derecha es quedarse con las circunstancias favorables desde el punto de vista electoral, crisis de seguridad, mal momento del oficialismo. Además, aquí hay una cuestión psicológica, ¿cierto? Para las derechas y la centroizquierda del rechazo que se mantiene más cercana a ese mundo, la gran batalla fue el 2022, por el plebiscito el 4 de septiembre, y como eso se ganó, viene una especie de relajo, y además la guinda de la torta, por más trágico que fuera el hecho, fue el fallecimiento del expresidente Piñera, que también trajo consigo una especie de sensación de reivindicación de sus gobiernos, de sensación de que la centroderecha es más querida por la gente que lo que se cree, y todo eso me parece que atenta contra el ejercicio que propone el diputado Chalper, que sin embargo me parece muy valioso justamente porque va un poco a contracorriente de la sensibilidad que hay en la oposición, y es muy necesario. Sí, esto hay que pensarlo así. Yo considero que el expresidente Piñera sufrió una oposición miserable, así de categórico. Pero al mismo tiempo también es verdad que el expresidente Piñera gobernó 2 veces Chile antes del estallido, digamos. O sea, ahí hay una autocrítica que formular. Se le pasó eso, claro. Claro, por más mala que haya, por más categórica, por más cruel que haya sido la oposición que tuvo en su momento el expresidente Piñera, algo se hizo mal, hay una autocrítica... O algo no se hizo. O no se hizo, se dejó hacer, hay una autocrítica que preguntarse, por ejemplo, dónde quedó el plan de clase media protegida, las promesas que se hicieron en la campaña antes de volver a la moneda de parte de la centroderecha, y bueno, y todo eso está pendiente, y el diputado Chalper lo pone sobre la mesa de modo bastante lúcido, a mi entender. Yo creo bien notable el esfuerzo que está haciendo el diputado Chalper. El gobierno, o sea, del presidente Piñera, decía que la tesis del estallido social era un exabrupto de violencia, ¿no es cierto?, sin reconocer las causas más de fondo que Diego trata de describir. Y lo encuentro más interesante todavía en el ámbito de lo que está ocurriendo en la centroderecha, donde hay una candidata que ya implícitamente, yo estoy con Connie, como lo dijo en la entrevista del diputado, ¿no es cierto?, Ramírez, tiene cara candidata, habla como candidata, entonces tiene que ser candidata, ¿no es cierto?, en que Renovación Nacional no tiene hoy día un candidato fuerte, pero está empujando el tema de las ideas, que yo creo que es uno de los grandes ausentes de la derecha, esta falta de relato, y él está construyendo algo. Yo creo que gran parte del gobierno se juega antes de llegar a la moneda, es cosa de ver lo que le pasó a este gobierno, ¿no es cierto?, que tenía una idea así como media
romántica, ¿no es cierto?, sin mucho detalle, llegó al gobierno y miren cómo todos los problemas que han tenido, ¿no es cierto? Entonces yo encuentro que es bien bueno que Diego promueva esta discusión que tampoco hemos visto en la centroizquierda, más de fondo, ¿no es cierto? Una falta de autocrítica ante el estallido también. Y ojalá pero Cristóbal, igual en la centroizquierda vimos, por ejemplo, a Paulina Bodanovich hacer un mea culpa por parte del socialismo democrático, y a Gonzalo Vinter últimamente levantando el tema de la pérdida de la batalla ideológica. O sea, sí, hay una discusión. Eso sí está bien, pero yo digo una discusión donde uno pone ideas en el papel que trata de ir más reflexivamente y proponer alguna salida para evitar esto, ¿no es cierto? Yo creo que ahí Diego está empujando la punta, porque claro, uno puede hacer una autocrítica ya, pero ¿cuál es la solución? No me queda claro cuál es la solución de la centroizquierda ante esto, y entonces por lo tanto yo creo que lo de Diego es bien notable y es consistente con el discurso de Renovación Nacional, que se da cuenta que tiene que correr al centro si la derecha quiere tener mayoría no solamente presidencial, sino también parlamentaria. Decía Evelyn Matei que había un riesgo de un estallido social, de un estallido, decía específicamente, pensando en lo que había ocurrido lo que está ocurriendo con el tema de la vivienda. Guillermo Ramírez le daba la razón en ese punto. Dice que ahí hay algo pendiente, pero no lo asume como alguna responsabilidad de la derecha. Dice que el gobierno de turno es el que tiene que tratar de resolver ese tipo de problemas porque eso puede ocasionar ese tipo de descontento. No, por supuesto que la principal responsabilidad siempre, desde el punto de vista de la conducción política, es de quienes están en la moneda. El punto es que si la centroderecha da por seguro que va a llegar a la moneda, se equivoca, hay que trabajar. Pero es verdad que hay una posibilidad bastante alta de que la oposición en cualquiera de sus vertientes termine ganando la próxima presidencial. Bueno, la gran pregunta no es solo cómo ganar elecciones, es cómo se le ofrece gobernabilidad al país. Y por eso es que este ejercicio es relevante, incluso si es que no hay riesgo de estallido. Uno podría decir, mira, el malestar social hoy día está consumido por la necesidad de orden público, de seguridad, la gente quiere vivir tranquila. Pero bueno, aún así, tú si quieres llegar a la moneda y hacer algo más que estar de paso por ese lugar, tienes que preguntarte cómo dar gobernabilidad, cómo evitar los errores que también se cometieron. Claras, ¿no? Tiene un 67% de rechazo la oposición, o sea, no tiene tarea fácil. Y por eso es que yo creo que este ejercicio es relevante. Fíjense que en el ciclo anterior al gobierno actual, a mí me parece que el entorno del expresidente Piñera hizo ese ejercicio y llegó a una convicción que era distinta para lo que predominaba la centroderecha. Aquí hay que articular el mérito con la solidaridad, decía el ex ministro Blumel cuando era jefe programático. Tenemos que avanzar en una clase media protegida, pero se llegó a la moneda y eso se olvidó. Entonces, si es que no se quiere cometer el mismo error, este tipo de ejercicios son valiosos, no aseguran que las cosas vayan a salir bien, pero contribuyen a no quedarse simplemente confiado en ganar elecciones. Ahora, también entre medio, porque entre medio pasaron cosas, entre medio vino la arremetida y el auge de republicanos. Y la derecha como que se olvidó de todo su discurso más de centro, más moderado, más de seguridades sociales, porque tuvo que ir a competirle a ese espacio, ¿no? O sea, lo que vemos ahora un poco es como el volver, como que se están reordenando las fichas y se están independizando de republicanos, pero en algún momento era la competencia de quién era el más duro, ¿no, Cristóbal? Sí, es curioso, además toda la discusión de los candidatos es entre la UDI y RN, no con republicanos. Yo pensé que la pelea con republicanos iba a ser mayor y la estrategia republicana ha sido bien suave, con la excepción del caso de Marcela Cubillo, ¿no es cierto? Pero en el resto del país eso se ve de alguna manera atenuado. Yo creo que el documento de Diego Chalper justamente trata de hacer eso, de diferenciarse ellos explícitamente del Partido Republicano. Y yo creo que ahí va a haber una discusión súper interesante en lo que viene en la campaña presidencial, porque todos sabemos que José Antonio Kast, ¿no es cierto?, lo más probable es que va a llegar a primera vuelta y ahí va a haber una discusión muy interesante entre él y la candidata, si es que termina siendo Evelyn Matei de la centroderecha. Y tarea para Matei entonces lo que plantea Chalper. Tiene que dar algún plan de gobernabilidad, unas ideas de derecha más claras, ¿no? No es solo toda la derecha, sino que tiene que reflejarla. Claro, yo creo que el tema que toma ella, la vivienda, yo creo que es un súper buen punto donde trata de hacer el puente con lo que está pensando Diego y la gente de Renovación Nacional. ¿No? Esta organización Déficit Cero viene mostrando hace rato el déficit habitacional que aumentó fuertemente con el tema de la llegada de miles de inmigrantes, ¿no es cierto? Y está concentrado en muchas zonas del país. Entonces, a mí me hace sentido, independientemente si es una razón para un nuevo estallido social, hacerse cargo de ese problema.
Sí, Claudio. es interesante cómo lo plantea Gerardo, porque es verdad que uno de los desafíos relevantes de la centro derecha es diferenciarse de la competencia más a la derecha, pero cómo al mismo tiempo tú haces eso sin perder a tu electorado natural, digamos. Hay una articulación que es difícil entre ofrecer un proyecto con vocación de mayoría, pero que le haga sentido al pueblo de derecha, por así llamarlo. Claro. Y yo creo que en esa articulación este documento y otras cosas de ese estilo pueden ayudar, porque también me parece que si es que no se intenta articular un proyecto propio, o sea, si es que esto es simplemente una centro izquierda aguada, tú corres el riesgo de fondarte por el lado derecho. O sea, yo creo que ese riesgo confirma que tú tienes que hacer ejercicios de este tipo y no simplemente quedarte en la pragmática electoral o pensar que tú llegas a la moneda y después te vas a administrar. Oye, ya, sé que nos queda poco tiempo, pero solo una pregunta porque es evidente que lo que vimos el fin de semana es el lanzamiento de la candidatura presidencial de Evelyn Matei, aunque entiendo que ella no lo ha dicho así, pero estamos todos de acuerdo en que sí, ¿cierto? Por algo no va a la municipal. ¿No hay un peligro ahí, un riesgo de adelantar la carrera presidencial con todo el tiempo que queda, Cristóbal? Demasiado. El desgaste puede ser tremendo, sobre todo si ella se va a tener que meter después en la elección de los candidatos en los distintos partidos. Es muy difícil que lo deje contento a todos. Y la gran pregunta que es que aparte de preocuparse el programa, ¿no es cierto?, y hacer un buen programa de gobierno, es qué va a hacer de aquí a marzo del próximo año, ¿no es cierto? Y hasta octubre, la elección municipal, ¿se va a meter? ¿Cómo se va a meter? ¿Va a ser campaña por los candidatos republicanos? ¿Cómo va a convivir con José Antonio Kast en ese esfuerzo? Y por lo tanto le queda un tema no menor de cuál va a ser la estrategia. No se puede sumergir por 9 meses hacia adelante. Bien, breve, Claudio, por favor. Sí, muy breve. Coincido con los riesgos, pero me parece que no le quedaba otra, porque de facto ya está instalada, está demasiado posicionada la encuesta, y yo más bien creo que la pregunta que debería responderse a su entorno es cómo hacer para este tiempo aprovecharlo lo mejor posible y disminuir esos riesgos, pero no había otra alternativa dado lo levantada que está en la encuesta. Perfecto, ahí está Claudio Alvarado del Instituto de Estudio de la Sociedad y también nos ha acompañado Cristóbal Uneos de Data Science and Holster, que cada semana, cada lunes están con nosotros para revisar la actualidad. Muchas gracias a ambas, buena semana. Que tengan buena semana. Que te vaya bien. Igualmente, Cristóbal. chao. Y Chao. ya la próxima semana vamos a estar analizando ya quiénes ¿Quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron? ¿Cómo quedó la Esta cosa? discusión, cómo quedó la cosa. Ya.